Hola, buenos días a todos. Yo soy Rosario Bersellini y en la clase de hoy vamos a abordar el aparato digestivo a partir de los métodos de diagnóstico por imágenes que seleccionamos. Puntualmente vamos a hablar de radiografía, de ultrasonografía y de endoscopía. En el video de hoy esta es una primera introducción que básicamente vamos a repasar los alcances y limitaciones de cada uno de estos métodos y vamos a charlar un poco sobre los signos clínicos de un paciente con patología digestiva, cómo abordarlo para poder orientarnos mejor para seleccionar un método u otro. Bien, entonces, arrancamos repasando el concepto de lo que es planificación diagnóstica. Recordemos que es un acto médico por el cual nosotros abordamos un paciente y son los pasos que vamos a tomar, las decisiones que vamos a tomar para llegar a un diagnóstico. Puntualmente, hablando de las decisiones que tenemos que tomar con respecto a la elección de los métodos de diagnóstico por imágenes. Recordemos todos los criterios y todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista médico puntualmente, como lo que es el estado del paciente, hasta cuestiones más de disponibilidad y de costos. ¿Bien? Recordemos que para seleccionar los métodos, nosotros tenemos que tener un conocimiento general del alcance y la limitación de cada uno de los métodos de imágenes para poder seleccionarlos con criterio. Tenemos que saber que si seleccionamos más de un método para nuestro diagnóstico, es correcto realizarlo en forma ordenada, seleccionar primero un método para descartar o confirmar algunas sospechas, y luego, si nos quedan todavía dudas, si no llegamos a un diagnóstico definitivo, seleccionar otro método y así. Otra cosa que hay que tener en cuenta con respecto al orden en el cual uno indica los estudios, tiene que ver con la evolución también del paciente. A medida que una enfermedad progresa, van a haber apareciendo otros signos radiográficos, endoscópicos, ultrasonográficos, los órganos que van siendo afectados van sufriendo distintas modificaciones e incluso se empiezan a afectar otros órganos lejanos con respecto al inicio de la enfermedad. Entonces, según esa evolución del cuadro, va a ser correcto seleccionar un estudio u otro. Y por último, recordemos que si el concepto de jerarquizar los métodos complementarios lo vamos a trabajar mucho en las clases, que es hablar de, si nosotros seleccionamos más de un método, identificar cuál fue el método que tuvo mayor jerarquía, o sea, cuál nos dejó mayor datos, fue más específico con respecto a llegar al diagnóstico definitivo. Esto igual lo vamos a ir viendo concretamente con distintos ejemplos, es solo a modo de recordatorio. Vamos a entonces hacer un pequeño recordatorio de estos tres métodos que les seleccionamos porque son los que más alcance y más uso tienen, más aplicación tienen en medicina veterinaria. Vamos a hacer un pequeño repaso de los alcances y limitaciones. Entonces, arrancamos con lo que es la radiología. La radiología lo abarcamos como un método estático que tiene modalidades: simple contrastada, recordemos, simple cuando observamos las radiodensidades con los contrastes naturales del paciente y contrastada cuando administramos contrastes. La imagen se genera justamente por las distintas radiodensidades de los órganos y los contrastes que se generan entre ellos, que nos permiten ver la siguiente información. Nos permite evaluar siluetas. Bien, a partir de esa silueta de los órganos vamos a poder evaluar posición, tamaño, forma, esa radiodensidad vamos a ver si está aumentada, disminuida, vamos a poder evaluar integridad y funcionalidad, principalmente con el uso de los contrastes, ¿no? Esto sería la información que nos va a brindar la radiología. Por otro lado, la ecografía es un método dinámico, esta es la primera diferencia. También tiene modalidades, como son la modalidad B, M y Doppler que vieron en fundamentos. Y la generación de imagen y también la terminología que se utiliza para ecografía, recordemos que es ecogenicidades. Los órganos van devolviendo ecos cuando son insonados, y a partir de eso se va formando en la pantalla la imagen, y la terminología para describir cada órgano es ecogenicidades. Recordemos la ecogenicidad absoluta propia de un órgano, y la relativa cuando comparamos esa ecogenicidad con otros órganos adyacentes, y ahí hablamos de algo hipoecoico, hiperecoico, isoecoico, ya que estamos comparando. Y la información que nos brinda la ecografía, y la gran diferencia con la radiografía que acabamos de ver, es que podemos evaluar estructura interna. Ya no estamos viendo siluetas, o sea, los contornos, sino que estamos evaluando estructura interna.
Vamos a poder evaluar, por ejemplo, en un órgano parenquimatoso, la corteza de la médula, vamos a poder evaluar en órganos huecos su contenido, la pared, la estratificación, evaluar si el contenido es normal o patológico. Otro dato muy importante que nos ofrece la ecografía es información sobre movimiento, ¿bien? Y después, bueno, también, al igual que la radiología, información sobre tamaño y forma, sobre localización, los contornos de los órganos. Repito el tema que también tenemos información sobre la ecogenicidad y la ecotextura, ese entramado particular de cada órgano, y la evaluación de los flujos con la modalidad Doppler. Bien. Por último, tenemos la endoscopía, también es un método dinámico. Los dejé para lo último porque en general de estos tres métodos es el que es más invasivo. Recordemos que, por lo menos en pequeños animales, siempre se realiza bajo sedación, y siempre cuando uno indica un estudio endoscópico, siempre tiene que haber hecho otros estudios menos invasivos, menos costosos, para tratar de ir descartando los distintos diagnósticos presuntivos que tenemos de una manera más sencilla. Ya una vez que no pudimos llegar al diagnóstico definitivo, en general, por eso queda hacia el final, digamos, de nuestra planificación diagnóstica el uso de la endoscopía. Bueno, también tenemos modalidades, la diagnóstica y la terapéutica, como habrán visto, y la imagen se genera a partir de la visualización indirecta, o sea, a través del endoscopio, ¿bien? Lo que vemos es, la información que nos brinda es a partir de la estructura interna de los órganos en los cuales vamos visualizando, y vamos a poder ver la mucosa, la luz de ese órgano, los movimientos, si hay contenido, si no hay contenido. Vamos a poder localizar y ver una lesión hasta cuándo se extiende con el avance del endoscopio, de dónde hasta dónde se extiende, y por supuesto la posibilidad de tomar la muestra para enviar a los distintos laboratorios. Bien, entonces con esto sería la información básica de cada uno de los métodos que vamos a hablar en la clase de hoy, para poder después pensar, si estoy pensando en una patología de qué tipo, seleccionar de la mejor manera cada uno de estos métodos. Bien, bueno, entonces, ¿cómo nosotros vamos a abordar un paciente con una patología digestiva? Por supuesto que a partir de los signos, de toda la exploración física, la reseña, la anamnesis y los signos clínicos que tenga ese paciente, nos van a orientar que está ocurriendo algo a nivel digestivo. Acá yo en estas listas puse algunos, o sea, los más comunes, no es que existan, que son todos los signos, y básicamente lo que hacemos es orientarlos a una patología del tracto digestivo superior, como regurgitación, disfagia, y lo que son patologías de tracto digestivo inferior, vómito, diarrea, extensión abdominal, entre otros. Esto es simplemente para nosotros ordenarnos y para poder pensar, bueno, en qué órgano está siendo afectado, entonces a partir de qué método lo puedo abordar de la mejor manera. Es como una manera de ordenarnos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a partir de la obtención de los signos del paciente es pensar la evolución de la enfermedad, ese cuadro, si estamos frente a un cuadro agudo o a un cuadro crónico, para poder hacer una lista de diferenciales lógica que tenga que ver con la posibilidad de que estamos justamente ante un cuadro agudo o crónico. Ahora lo vamos a ver con algún ejemplo. A su vez, es importante, tanto en este sistema como en todos, ¿no? Nosotros, de los signos clínicos que obtenemos en la revisación del paciente y con lo que nos relata el propietario, no quedarnos solo con justamente lo que nos relata o el dato puntual, sino tratar de indagar, tratar de cada signo clínico sacarle la mayor información posible para orientarnos con mayor detalle frente al cuadro que nos encontramos. Se los explico esto con dos ejemplos. Nosotros muchas veces vamos a estar frente a un paciente vomitador. El propietario nos dice que está vomitando, y muchas veces no lo estamos viendo vomitar, o no tenemos un video, por ejemplo, del paciente. Entonces tenemos que nosotros hacer las preguntas pertinentes para poder orientar al propietario si el perro, por ejemplo, hace movimientos con el abdomen, no lo hace, si lo vio nervioso antes, o sea, todas las características que nos pueden hacer diferenciar en si estamos hablando de regurgitación o vómito, que es algo que se confunden bastante los propietarios, no tienen por qué saberlo, pero que nosotros tenemos que tratar de, en las preguntas que le hacemos, y diferenciar frente a qué situación nos encontramos. Y esto nos va a permitir básicamente, si hablamos de regurgitación, vamos a estar con patologías esofágicas principalmente. Si hablamos de vómito, vamos a tener patologías ya gastrointestinales, y bueno, metabólicas y sistémicas, ¿no? Es
otro órgano que va a estar afectado. Entonces, por eso es importante nosotros tratar de, con la mayor cantidad de datos que nos dé, poder orientarnos si estamos frente a uno u otro. Otra cosa que tenemos que descartar también de un paciente vomitador es que no esté tosiendo y que no tenga una tos productiva, que también es muy común. El propietario lo que va a ver es quizás una expectoración y la puede confundir con que es un vómito, o bueno, nosotros tenemos que tratar de indagar si esa expectoración tuvo relación con un acceso de tos o si el paciente tiene otros signos respiratorios, ya que en estas expectoraciones de tos productiva se confunde muchas veces con vómito y por supuesto ahí estaríamos viendo ya otro tipo de patologías, tendríamos que estar viendo otro tipo de diferenciales. Y otra situación, también muy común, un perro con diarrea, un gato con diarrea, diferenciar a partir de las preguntas, no quedarnos con tiene diarrea, sino ver, bueno, cómo está el estado general del paciente, qué características tiene, qué volumen, tiene presencia de moco, tiene presencia de sangre, qué características tiene, la mayor cantidad de datos para nosotros ordenarnos para ver si estamos frente a una patología más de tracto de intestino delgado a una diarrea de intestino grueso. Porque va a ser abordado, obviamente, ya van a ver en las clases, por dos técnicas distintas. ¿Bien? Bueno, entonces, resumiendo todo esto que dije, nosotros nos vamos a encontrar con un paciente con, en este caso, signos digestivos. Tenemos que pensar si estamos frente a un cuadro agudo o a un cuadro crónico para poder hacer una lista de diagnósticos diferenciales que se corresponda según bueno, la edad del paciente y el resto de los datos de reseña en anamnesis. De todos esos diferenciales, nosotros van a haber algunos que van a ser descartados mediante otros métodos de diagnóstico. Y van a haber otros que van así ser necesarios, los métodos de diagnóstico por imágenes. Entonces ahí es donde vamos a pensar, bueno, ¿qué indicamos? ¿Una radiografía, una endoscopía? Bueno, según el caso. Bien, ese sería el camino, el algoritmo básico para abordar un paciente con patologías digestivas. En los siguientes videos que vamos a abordar esta clase, entonces va a estar trabajado de esta manera. Vamos a presentar signos clínicos o de patologías digestivas superiores o de patología digestiva inferior, y vamos a abordar, para la exploración de la cabeza, cuello y tórax, vamos a abordarla con radiología. Va a haber otro video que vamos a abordar con la endoscopía para todo lo que es tracto digestivo superior. Otro video donde vamos a abordar la exploración del abdomen mediante la radiografía y la ultrasonografía, y otro video final para la exploración de la endoscopía, en este caso digestiva baja. En el primer video va a ser la endoscopía digestiva alta. Por último, va a haber un video corto también sobre los aspectos diferenciales de todo esto que vimos, pero en equinos. En general, siempre la manera de abordar los pacientes es similar y el camino diagnóstico y la planificación, todo esto es similar, pero por supuesto vamos a estar trabajando frente a otras patologías y hay unas diferencias en la técnica que bueno, van a ser mencionadas en este video. Así que esperemos que les sea claro. Cualquier duda que tengan, participan en el foro o en las actividades sincrónicas. Y bueno, nos vemos ahí y les agradezco por el ratito para ver este video.